Muy buenas a todos y bienvenidos a un día más al estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Malaquías. Empezamos el capítulo 3 en el estudio pasado, vimos el versículo 1 y hoy vamos a estar viendo desde el versículo 2 al versículo 5. Vamos a dar lectura, leyendo incluso de nuevo el versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas de justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. En los estudios anteriores vimos la corrupción dentro del sacerdocio de Israel, el cual, debido a su maldad, se haya convertido en piedra de tropiezo para el resto de la nación. Ante esta situación, Dios toma una decisión y enviaría un mensajero el cual prepararía su camino. Este no es otro que Juan el Bautista, para la venida de Jesús, en su primera venida, la cual se destaca por la predicación de su palabra, la palabra de Dios, como mensajero y por otro lado como el Cordero Perfecto listo para el sacrificio, algo que se consumó en la cruz. Pero ya en el versículo 1 introduce el Señor que viene de forma súbita, súbitamente. Este es la referencia al Jesús de su segunda venida. El Jesús que todavía está por venir. Y es sobre este punto el cual se va a centrar los siguientes pasajes del capítulo. En el versículo 2 se inicia con una pregunta clara. ¿Quién puede plantar resistencia al poder de Dios? ¿Existe alguien que pueda estar por encima de la voluntad de Dios? Dios hace esta pregunta para que caigamos en la respuesta inmediatamente. No. Rotundamente no hay nadie que pueda plantar un desafío a Dios. Dios está por encima de todo y de todos. Esta misma pregunta que surge en este versículo 2 se repite en diferentes pasajes de la palabra. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. Si nos vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 y versículo 17, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá permanecer de pie? O en Joel también lo encontramos, en el libro de Joel, capítulo 2 y versículo 11, que dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Eh, pero ¿a quiénes en concreto o qué ha venido a derribar Dios exactamente? Vamos a ver algunos pasajes que pueden traer algo de luz sobre esto en concreto. En el libro de Amós, en el capítulo 5 y versículo 18 dice,
Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. En primer lugar tenemos aquellos que desean el juicio. Gente conocedora de la palabra, pero por sus corazones endurecidos y ciegos demandan justicia sobre ellos mismos. Porque esta demanda de justicia, de que desate la ira de Dios, es una muestra de la falta de misericordia en sus corazones. Son religiosos que creen que están cerca de Dios, pero se encuentran en la misma posición que el resto del mundo de pecado. Una posición caída, ya que el amor de Dios no se encuentra en ellos. Como dice en Primera de Corintios, capítulo 13, y en los versículos 1 y 2, dice: Si yo hablo en lengua de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. O sea, sin amor no, no es posible. Y la misma situación está descrita por Jesús hacia la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 1, encontramos algo similar. Una iglesia donde el amor también escasea. Escribe, dice así en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Esto está hablando Jesús. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, pero no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre, y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. O sea, a esta iglesia se la tacha de falta de amor, a pesar de hacer muchas cosas conforme a la palabra y ser celoso por la propia palabra, pero hacían las cosas sin misericordia quizá o con falta de amor. Como digo, la iglesia de Éfeso aparentemente era una iglesia firme en la palabra, que hacía buenas obras conforme a la palabra, que aplicaba la justicia y la disciplina, pero carecía de la misericordia o el amor de Cristo en ellos. Y recordemos, no estamos llamados para lanzar juicios, ni maldiciones, ni condena a la gente, sino de enseñar la palabra de Dios, explicarla y llevar a entendimiento la misma a todo el mundo, pero haciéndolo con amor, el mismo amor que tuvo Jesús con sus discípulos, los cuales fueron enseñados partiendo de que no conocían casi nada de la palabra. Si Jesús hubiese sido duro y rígido, sin misericordia, ¿hubiese soportado la compañía de los discípulos o de cualquier persona a su lado? ¿Cómo hubiese desarrollado su ministerio Jesús? O sea, hubiera sido imposible. Le era necesario entonces a Dios mostrar su misericordia y amor a la vez que enseñaba a los discípulos. Sin ese amor, el amor de Dios, o sea, el amor ágape, esos hombres, o sea, los discípulos, ni ningún hombre hubiese sido salvo nunca. Este sería quizá el primer punto. El segundo punto, si nos vamos al libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel, en el capítulo 30 y versículo 3, dice:
porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. En segundo lugar tenemos las naciones que serán castigadas, las naciones que también serán derribadas. ¿Y quién es el que controla las naciones? Según la palabra, Satanás y sus huestes. Esto queda claro en Mateo 4, versículos 8 y 9. Esto es lo que le ofrece Satanás a Jesús. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, Satanás le ofrece esto a Jesús porque él controlaba estas cosas. Si no, no se lo hubiera ofrecido. Entonces, el propio Jesús viene en su segunda venida a derribar al enemigo, a Satanás, con todos sus lacayos y con todos sus seguidores. Todos serán derribados y sucumbirán al poder de Dios. En tercer lugar, nos vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 2 y versículo 12, que dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. En tercer lugar, estamos hablando de los incrédulos. El que rechazó a Jesús, a pesar de que en algún momento tuvo la oportunidad de servirlo. Porque la palabra de Dios llegará a todo el mundo para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse, como nos dice en Mateo 24, 14. Aquí en un momento, Mateo 24 y versículo 14, que nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, en resumen, ¿quién podrá resistir la venida del Señor y oponerse a su reino milenial? La respuesta es clara: nadie. Nadie va a poder oponerse al reino, al establecimiento del reino milenial en la tierra. Porque como dice también en Hebreo, en el libro de Hebreo, vamos ahí al libro de Hebreo, capítulo 4 y versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y como dice también en el libro de Efesios, al libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 21, que dice que en Jesús se encuentra por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Entonces, queda claro que nadie puede oponerse a Dios y su poder de limpiar el mundo del mal, del pecado y de todos sus enemigos. Volviendo al libro de Malaquías, en la segunda parte del versículo 2, que dice: porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Esto nos habla de la acción de Jesús sobre todo y todo. Él será personalmente el que elimine todo el mal del mundo.
poniendo en el versículo la referencia de la purificación del metal cuando se funde con el fuego, o el de la lejía que blanquea la ropa cuando se lava. Que aunque ponga aquí en el versículo 2, espera, en esta versión habla precisamente en lejía, que sería la palabra más correcta, pero como estamos siguiendo la versión del 60, nos habla de jabón. Realmente lo más correcto es un producto parecido a la lejía, lo que se refiere la propia palabra, con el efecto blanqueador que tiene la lejía. El metal perfecto tiene que estar sin impureza. La plata ser plata pura y el oro ser oro puro, sin estar mezclados con otros componentes o otro tipo de metales que no son ni oro, ni plata, oro o plata y ya. Este proceso se lleva a cabo a través del fuego, el cual funde el metal y una vez fundido se puede separar lo que es, por ejemplo, el oro de lo que no es oro. E igual se hace con la plata. Entonces tenemos la figura de un Jesús purificándolo todo. Ahora bien, si en una amalgama de metales, o sea, una mezcla de metales, Jesús busca oro o plata y al pasarlo al fuego no hay oro o plata, esa amalgama fundida termina siendo desechada y arrojada fuera. ¿Puede Jesús purificar aquello donde no hay nada de arrepentimiento hacia Dios? O sea, que no tiene ni pizca ni de oro ni de plata. No puede. Y simplemente cogerá todos esos desechos y los tirará fuera. Y por otro lado, en este versículo utiliza la figura de la lejía, la cual blanquea en el lavado. Si tenemos un vestido que era inicialmente blanco y está sucio, Jesús para limpiar tendrá que aplicar la lejía y frotar con fuerza para dejarlo de nuevo limpio. Ahora, si la tela está demasiado sucia y desgastada, cuando intente limpiar el vestido, este se terminará rompiendo por efecto de la propia lejía y del frotar, y el mismo resto del vestido será tirado fuera. Entonces estamos ante el mismo símil que con el metal, o sea, estamos hablando de una purificación, separando lo bueno, lo original, de lo malo, de lo que se adquirió, del pecado, la suciedad, la impureza. Entonces habrá hombres que en esos tiempos se arrepentirán de su maldad y Dios los purificará. Y otros que estarán tan corroídos por la maldad que serán desechados y lanzados fuera, siendo al final como vestidos rotos. Esta misma idea, hablada aquí a través del profeta Malaquías, la repite el propio Jesús en el Evangelio. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 47 al 50, que dice: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar. Recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En esta parábola que nos habla Jesús, nos habla de una red, no una red pequeña, sino una red que envuelve a todo el mar, que se va cerrando en todo el mar y recoge todos los peces o todas las criaturas que están en ese mar. Los buenos van para una cesta,
Estos son los arrepentidos, los que se han hallado justos, pero por otro lado los malos, que son los soberbios, los sin amor, los que nunca se arrepintieron, a pesar de toda la misericordia de Dios, son lanzados al lago de fuego y azufre. O sea, estamos ante el mismo concepto contado con otras palabras por el propio Jesús, de separar o purificar lo bueno de lo malo, una separación. También el Evangelio es usado el fuego como el símil de lo que purifica y que muchas veces se malinterpreta en el siguiente pasaje. En el pasaje del capítulo 3 de Mateo y versículo 11. Porque como hemos visto, el fuego es un elemento de purificación. Es la representación fundamental que aparece en la palabra de Dios del fuego, de lo que es el fuego, un elemento de purificación. Y el pasaje este de Mateo 3, capítulo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí nos está hablando que Jesús viene a bautizar, por un lado, en fuego y por otro lado, Espíritu Santo. No hay que juntar estos dos términos. Una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es el fuego. No es el fuego del Espíritu Santo, es Espíritu Santo y fuego. Y como hemos visto, el fuego es el elemento purificador. ¿Qué es lo que realmente nos purifica de nuestros pecados? En base a la palabra. Según la palabra, lo que nos purifica de nuestros pecados es la sangre de Jesús derramada en la cruz. Esto viene clarísimo en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Nos limpia. El mismo concepto que hemos estado hablando y que viene desde el libro de Malaquías, que Jesús nos va a purificar con el fuego como el metal, que nos va a limpiar como la lejía limpia la ropa. Y Juan el Bautista vuelve a decir lo mismo de Jesús, las mismas palabras, que Cristo nos va a bautizar con fuego, o sea, un elemento de purificación que sabemos perfectamente cuál es, porque sabemos lo que hizo Cristo, se sacrificó y fue su sangre la que derramó sobre nosotros, entonces es su sangre la que nos está limpiando. Esa es la lejía sobre nosotros, a nivel espiritual. Ese es el fuego. Y por otro lado, otra cosa aparte es el Espíritu Santo. Como dice en el propio Cristo en el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 16, que dice Cristo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque permanece en vosotros y estará en vosotros. Este es el Espíritu Santo. Y el bautismo de Jesús, un bautismo o purificación en su sangre y por otro lado el sello del Espíritu Santo en nosotros.
Este es el bautismo que anuncia Juan el Bautista que va a dar Cristo. Bautismo de purificación, por un lado, y de Espíritu Santo, por otro, que vienen en conjunto realmente para todo cristiano. Existe un error que lo cometen muchos cristianos, cuando queremos traducir cada vez que la escritura nos habla de bautismo y siempre que aparece la palabra bautismo, sumersión, asumimos o se asume muchas veces que se está refiriendo en sumergirte en agua, inmersión en agua, pero esto es un error. En la escritura, en el Evangelio precisamente, por lo menos se nos habla de tres tipos diferentes de bautismo. Tenemos primero el que todos conocen perfectamente, el que practicaba Juan el Bautista, en agua como símbolo de arrepentimiento. Tenemos un segundo bautismo, que es el que estábamos viendo, que es el bautismo que iba a empezar a impartir Cristo, el de fuego y Espíritu Santo. No fuego del Espíritu Santo, ni no, fuego por un lado y Espíritu Santo por otro. Quede esto claro. O sea, para purificación y recibir el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo como garantía. Y este es el bautismo que nos convierte en cristianos cuando llegamos al punto de arrepentimiento. Y hay un tercer bautismo que se habla en los evangelios, que es el que vivió el propio Jesús en dolor, sufrimiento y servidumbre por difundir la palabra de Dios. De este bautismo nos lo habla, por ejemplo, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 37 al 39. Y dice, ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estos son Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo que están hablando a Jesús. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, beberéis la copa que yo bebo y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. En estos, en estos detalles, como lo que encontramos aquí, podemos ver claramente la inmutabilidad de Dios. Aquello que dijo a través de Malaquías, lo repitió siglos después el propio Dios en Jesús. Lo dijo después. Además que es curioso que precisamente en el libro de Malaquías, en este capítulo 3, que sea Juan el Bautista el que hable de este asunto, del fuego también. O sea, que sea él el que nombre el tema del fuego, de la purificación en fuego y sea en Malaquía y aparezca él anunciando lo de Cristo, o sea, no puede ser casualidad. O sea, estas cosas no son casualidad para nada. En Malaquía, en el versículo 3, dice, Él se sentará para afinar y purificar la plata, porque purificará a los hijos de Leví, lo afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda en justicia. Dentro de esta purificación que ocurrirá tras su segunda venida, Jesús garantiza que purgará a los hijos de Leví y los restaurará para que puedan volver a servir a Jehová. O sea, van a apartar el mal o sea, va a apartar el mal del sacerdocio de Dios para siempre. Él personalmente, o sea, Jesús, se encargará de esta tarea. La forma, tal y como la explicamos antes,
fundiendo el metal y quitando lo malo que hay en él. Todo esto para que todo su servicio sea agradable a Dios. ¿Y quién mejor que el propio Dios que los prepare y los limpie para el servicio? Y esto no solo nos está hablando de una restauración del sacerdocio o de los sacerdotes, porque si el sacerdocio es responsable de, o fue responsable de transmisión del pecado al pueblo sin hacer nada para evitarlo, la misma restauración del sacerdocio puro significa por ende la restauración también del resto del pueblo. O sea, es el proceso inverso al que vimos en los capítulos pasados. Y de esto mismo nos va a hablar el versículo 4. El versículo 4 dice, así será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los tiempos antiguos. En este libro de Malaquías, como vimos en el estudio del capítulo 2, cuando se habla de Judá, es una referencia a los sacerdotes. Y cuando se habla de Jerusalén, es la referencia al resto del pueblo. Esto lo entendemos por el contexto en que está escrito, donde Dios expone así la separación de estos dos extractos sociales. Esto lo vimos en el capítulo 2, podemos echar un vistazo. Capítulo 2, versículo 11. Dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominaciones, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. En este versículo, Judá hace referencia a los sacerdotes, en cuanto que cuando se pronuncia Israel y Jerusalén, estamos hablando del pueblo en el bloque en general, fuera del sacerdote. Por lo tanto, la confirmación de la restauración del sacerdocio y del pueblo de Dios, tal y como fue en el principio, un pueblo santo de nuevo, cuyas ofrendas volverán a ser conforme a Dios, porque sus corazones se han vuelto a su Señor. Han reconocido a Jesús como el Señor. Esto es lo que nos está hablando Malaquías en el versículo 4. En el versículo 5 dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario, al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. En este versículo 5 tenemos abiertamente que Dios juzgará la iniquidad que han cometido los sacerdotes, tachándolos de las siguientes cosas. Primero, hechiceros. Recordemos que estos sacerdotes corruptos hacían sacrificios de la forma incorrecta. Ofrecían animales con defectos, impuros, etc., con el fin de quedarse ellos los mejores animales, o sea, un fin económico pensando solo en ellos y ofreciendo inmundicia a Dios. Por lo cual todo se convertía en un ritual religioso alejado de Dios. Como si el sacrificio fuese un acto mágico y no un símbolo de arrepentimiento y temor a Dios, tal y como Dios le había enseñado. Esto también es una lección muy importante que está aquí. Muchas veces en la iglesia se toman ciertos rituales como algo súper importante y se olvidan que lo más importante es la enseñanza que está detrás de ese ritual. ¿Qué nos quiere enseñar Dios con ese ritual? Muchas veces se olvida en explicar el trasfondo de eso y se le da más importancia al ritual, con lo cual, en cierto punto, en muchas iglesias se vuelven en hechiceros
ante los ojos de Dios, porque hacen las cosas de manera religiosa, como si fuera un ritual mágico, una palabra mágica o algo mágico, cuando esto no es magia. La palabra nos habla de fe, nos habla de fe y de creer, de hacer las cosas en conforme a la palabra, pero sin caer en el ritualismo. No caer en el ritualismo, porque terminar en el ritualismo es terminar en la religiosidad, y terminar en la religiosidad es caer en la hechicería. Entonces, estos sacerdotes cayeron, una de sus puntos de caída fueron estos. El segundo punto que nos habla es el adulterio. Estos sacerdotes, el fin no era servir a Dios. El fin de estos sacerdotes corruptos era servirse a sí mismos. Ellos se estaban transformando en los dioses dentro del templo, o adoradores de otros dioses, como podía ser el propio dinero. O sea, el dinero que robaban a Dios en el templo. Y esto, a los ojos de Dios, es adulterio, porque han cambiado su amor a Dios a un amor diferente, a otra cosa. Sus ojos están en otra cosa que no es en Dios. Y Dios ve esto como adulterio. Este es el adulterio grave ante los ojos de Dios. Porque la palabra habla muchas veces del adulterio, y solo lo vemos en el adulterio a nivel del hogar. Y muchas veces Dios no solo se refiere a nivel del hogar, se refiere a todos los ámbitos. Nosotros podemos ser adúlteros en muchos ámbitos. O sea, cada vez que nuestros ojos se desvían a otra cosa que no es Dios, somos adúlteros a los ojos de Dios. Estamos pecando. Cuando, por ejemplo, pensamos en el dinero antes que en la propia palabra, en lo que nos diga la propia palabra sobre tal asunto, o, o en bienes materiales, coche, una casa, yo qué sé, en cosas materiales. Entonces, cuando nuestra mente no está en Dios y nos desvía a otras cosas, realmente a los ojos de Dios nos volvemos adúlteros. Y normalmente el adulterio y la idolatría van de la mano. La mentira. Estos sacerdotes decían que actuaban en el nombre de Dios y lo que hacían eran para Dios. Pero como ya vimos en estudios pasados, todo era pensando en ellos mismos. Juraban que eso era para Dios, ese ritual era para Dios, esto que hacemos es por Dios. No, mienten, estaban mintiendo, lo hacían por ellos. Y vuelvo a lo mismo, esto mismo ocurre dentro de muchas iglesias, donde el liderazgo te puede decir que lo estás haciendo para Dios, que eso que hacen es para Dios, y en el fondo a lo mejor están haciendo por un interés personal, alejándose de la palabra. Muchas veces con temas de doctrinas como el de la prosperidad, donde reclaman a la gente dinero, dinero para recibir la bendición de Dios, y esto es simplemente una mentira, o engañar a creyentes débiles en la palabra para ellos enriquecerse a costa del nombre de Dios, a través de la mentira y del engaño. Entonces la mentira fue otro de los puntos que Dios les achaca. Pura mentira, lo que les dijo Dios de estos sacerdotes. Eh, y entrando en concreto, Dios nos habla de la extorsión. Cuando dice, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. Y los que hacen injusticia al extranjero. O sea, estamos hablando de la extorsión y de la falta de misericordia dentro de los propios sacerdotes. O sea, los sacerdotes se aprovechaban de la gente más débil y desamparada de la época. Como digo, jornaleros, viudas, huérfanos, extranjeros. Solo engañaba y les quitaban lo poco que tenían para su sustento. De estos mismos hace referencia a Jesús en el Evangelio, por ejemplo en Lucas, capítulo 20, versículo 47. De esto hicimos ya un estudio hace semanas pasadas sobre la viuda.
pero en este contexto nos habla Cristo de lo siguiente, hablando de los sacerdotes, ¿no? Dice Jesús, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. O sea, se aprovechaban por llevarse lo poco que las viudas tenían. Esto es, o sea, estamos hablando siglos después de que Dios hiciese estas revelaciones a Malaquías, seguía produciéndose en la nación de Israel. O sea, esto seguía pasando todo igual. Volvemos a Malaquías, capítulo 3. Todo lo hacían porque todo esto pasaba porque los sacerdotes no sentían temor de Jehová. Como vimos, su vida aparentemente prosperaba, pero el hacha del juicio estaba cada vez más cerca de ellos, sin ellos mismos darse cuenta de lo próximo que estaba ya el hacha de ellos. De estos mismos males que nos habla el libro de Malaquías, ya había alertado ante Dios a través de Zacarías, por ejemplo. En el libro de Zacarías, capítulo 7 y versículos 5 y el 9 al 12, versículo 5 primero, habla todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunaste y lloraste en el quinto y en el séptimo mes de estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Versículo 9. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. O sea, encontramos exactamente lo mismo, anunciando en Zacarías lo mismo que estábamos viendo en Malaquías. Y qué es lo que viene también anunciando Dios en Zacarías a los sacerdotes. Un mensaje muy claro, arrepiéntete. El mensaje es arrepiéntete. Dios está dando la oportunidad de que se arrepientan de su mal, que se vuelvan de sus malos caminos, que reconozca que habían tomado el mal camino, pero que él estaba dispuesto a limpiarlo siempre que se arrepintieran. No es los sacrificios en sí lo que cubría el pecado bajo la ley, era la conciencia que el animal que era sacrificado derramaba su sangre, su vida, para cubrir la vida del pecador ante los ojos de Dios. Una vida de un animal por la cobertura de un pecado hecho por un hombre. Esto tenía el fin de generar la conciencia de que el pecado trae muerte y había que arrepentirse ante Dios para no volver a derramar sangre de animales por los propios pecados. No quiero decir que no hubiese que sacrificar los animales, sino que había que sacrificar los animales, pero teniendo una conciencia de arrepentimiento, de lo que, qué consecuencias traía el pecado. Pero los sacerdotes de esta época, a los cuales Dios había iniciado ya juicio, lo hacían simplemente como un ritual mágico. Se habían olvidado que todo era para que tomaran la conciencia de la necesidad de arrepentimiento.
No es casual, como decía antes, que el mensajero nombrado al inicio del capítulo 3 de Malaquías no sea otro que Juan el Bautista, el que llamó al pueblo a arrepentirse ante la venida del Señor. O sea, todo este pasaje de Malaquías es una llamada realmente al arrepentimiento. Una llamada al arrepentimiento del sacerdocio, los cuales, como después se ve en la época de Jesús, no aceptaron este arrepentimiento, no quisieron arrepentirse. El arrepentimiento es la base de nuestra salvación, también como cristianos. Y este nace de creer en fe la palabra de Dios. Es por esto que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sin creer en la palabra es imposible el arrepentimiento. Los sacerdotes del tiempo de Malaquías no creían en la palabra de Dios. O sea, no tenían fe. Dejaron de temer a Dios, por lo cual sus corazones se habían vuelto duros como el diamante, como dice la palabra. Se habían cauterizado, por lo cual no sentían la necesidad de arrepentirse de nada. Recordemos las preguntas que continuamente en estos capítulos se han ido repitiendo en el libro de Malaquías, donde hacen preguntas de en qué nos hemos equivocado, en qué hemos dicho mal. O sea, hay varias preguntas que se repiten, ¿no? Eh, por ejemplo, adelantándonos en el versículo 7, dice, ¿en qué hemos de volvernos? Este tipo de preguntas se han ido repitiendo a lo largo del libro de Malaquías hasta aquí. O en el versículo 8 que estoy leyendo ahora, ¿en qué te hemos robado? ¿No? O sea, no se dan cuenta, no pueden arrepentirse. ¿Por qué? Porque sus corazones están muy, muy endurecidos. Eh, como dices, Dios se habían vuelto como el diamante. Y como digo, no sentían necesidad de arrepentirse de nada. Recordemos, el diamante es uno de los materiales más duros que se conocen, si no el más duro. Para que sepamos por qué se utiliza este mineral, ¿no? Para definir el estado del corazón. Un corazón duro, lo más duro que nos podemos imaginar. Para ellos, para estos corazones, eh, Dios les tiene reservado el ser desechados de su presencia por toda la eternidad. O sea, van a terminar en el lago de fuego, junto con todas las huestes de Satanás. Entonces, la clave de todo está en leer y estudiar la palabra de Dios. Y es la palabra la que va a traer arrepentimiento y cambio a nuestra vida. No solo no solo se queden escuchando lo que yo estoy diciendo, mis palabras o las palabras de otros hombres que estudian la palabra. Ustedes, los que están escuchando, deben hacer el esfuerzo de estudiar la palabra de Dios tranquilamente en su casa. Tienen todas las herramientas, si es cristiano. Dios le dio la capacidad de leer. Le ha dado su Espíritu Santo como su mejor maestro. Solo necesitan o le hace falta que pongan el esfuerzo que Dios le demanda. El mismo que le demandó a Josué. Recordemos Josué 1, y este pasaje no me voy a cansar de enseñarlo. Josué capítulo 1 y versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No podemos ser cristianos mediocres, esperando que otro hermano esté siempre pendiente para moler y picar bien y bien pequeñito la palabra de Dios para que se pueda uno alimentar. Eso solo debe ocurrir para nuevos cristianos. Hay que tener
cada vez más una relación más personal con Dios, pidiendo, o sea, estar en una mayor comunión con Él, guardando la santidad, pidiendo a Dios revelación mediante el esfuerzo en el estudio, y Dios le irá mostrando detalles de la palabra, poco a poco. Todo lo que estudie debe seguir siempre una base clara, y es el carácter de Dios. O sea, esta debe de ser nuestra base, siempre nuestra brújula, ¿no? Para no perdernos en el estudio de la palabra. Y la base es que nuestro Dios es un Dios de justicia y de misericordia. Estos pilares de nuestro Señor siempre, siempre, siempre se cumplen. Siempre. Y cualquier doctrina, cualquier enseñanza que afecte estos pilares, va a notar, si estudia en profundidad, que son doctrinas falsas para engañar a los hermanos. O sea, el pilar de la justicia de Dios y el pilar de la misericordia son inamovibles. Y hay muchas doctrinas que sutilmente atacan estos pilares. O sea, hay muchas enseñanzas que hay que, que atacan, por ejemplo, la justicia de Dios. Muchos hermanos consideran que la salvación se pierde. Y un día haremos un estudio en profundidad sobre este asunto. Pero el que enseña que la salvación se pierde, recordemos que la palabra nos enseña que hemos sido justificados por Cristo, en Cristo. Y hemos sido justificados y hemos sido hallados justos ante Dios. Dios nos ha juzgado en base a Cristo. Ha habido un juicio sobre nosotros. Si ha habido un juicio, no puede haber un segundo juicio sobre un mismo tema al cual ya ha sido juzgado. Y hemos recibido una sentencia de salvación para los cristianos ante este asunto. O sea, el que enseña, y esto como digo, es un tema para discutirlo muy tranquilamente en un estudio o en varios estudios, que la salvación se pierde, eh, en primera instancia ya está negando que la justicia del propio Dios. O sea, Dios toma una decisión hoy y mañana toma una decisión opuesta. Eso es lo que me está enseñando. Entonces no sería justo, no sería un Dios justo. Sería un juez que cambia de opiniones. Y Dios no cambia de opinión. Dios tiene una opinión, lanza juicio y ese juicio permanece para siempre. O sea, hay que tener mucho cuidado con cierto tipo de doctrinas que atacan directamente lo que es Dios. Muy sutilmente. Que parecen muy bien en base a la palabra. Pero fallan en una cosa. Fallan en que atacan el carácter de Dios. Llaman que indirectamente a Dios injusto. O como vimos la semana pasada, vimos como en una enseñanza de decir que mientras Jesús estuvo en la tierra, tenía alguna parte de la deidad o parte de la deidad, es una forma de decir que Dios fue también justo, porque usó trampa, no se hizo hombre al 100%, tenía parte de la deidad, entonces sería achacado por el resto de pecadores que han muerto, o el propio Adán, que por qué no tenía esas mismas capacidades, o sea, que lo hubieran puesto como Dios a Adán. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas doctrinas y estas enseñanzas que atacan la justicia y la misericordia de Dios. Y que una cosa nunca se puede, esa es otra, los que separan la justicia de la misericordia.
La justicia y la misericordia van de la mano de Dios. Porque si, por ejemplo, negamos la justicia de Dios y solo existe la misericordia, entramos en estas sectas que consideran todo es válido. O sea, aunque tú peques, puedes pecar todo lo que quieras porque Dios te va a perdonar todo y no pasa nada, no hay consecuencias. Que, que eres transexual, no pasa nada. Que si eres cristiano y te buscas una pareja homosexual, no pasa nada. Pedófilo, no pasa nada. Vale todo porque Dios es amor. Esta es la justificación, es simplemente que Dios es misericordia. No, Dios es misericordia y justicia. Esto lo explicamos en el estudio pasado. O sea, hay unos pilares y estos pilares son inamovibles. Y cualquiera que estudie la palabra de Dios debe tener muy, muy presente estos pilares de Dios. Justicia y misericordia. Estos pilares de nuestro Señor siempre se cumplen. Y cualquier doctrina que afecte a estos pilares lo va a notar si estudia con profundidad que son doctrinas falsas para engañar a los hermanos. Y una de las afirmaciones más importantes de la palabra de Dios fue la revelación que hizo el propio Jesús de quién era Dios y qué es Dios. La de Juan 14:6. Cuando dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es una de las revelaciones más importantes que hay en la palabra de Dios, porque tiene unas profundidades increíbles este pasaje. Aparece de manera oculta, camuflada, digámoslo así, en muchos pasajes de la palabra, muchos pasajes, pero el punto de partida es este. O sea, Cristo nos da este punto de partida y si nosotros vamos a buscar a Cristo o a Dios o completamente la deidad, la Trinidad de Dios, aparece con esto, el camino, la verdad y la vida. Porque es aquí donde se define el poder en la palabra, la justicia y la misericordia de Dios. El poder de la palabra, el camino, la verdad, la justicia y la vida, la misericordia de Dios. Tampoco voy a desarrollar esto, pero son unos conceptos que están latentes en este pasaje. De todas formas, y nos debemos ayudar siempre como hermanos en todo lo que necesitemos, pero también debemos mostrar al Señor nuestro esfuerzo. ¿Cómo? Obedeciéndolo cada día más tal cual nos marca su palabra, ya que en ella, en la palabra, reside el poder de Dios. Y en Dios está la verdad, está que es la justicia, y en Dios está la vida, o sea, que es su misericordia. Entonces, seamos temerosos del Señor si queremos ser bendecidos por Él. Y bueno, hasta aquí quiero dejar el estudio de hoy. Eh, Vamos a seguir en los próximos días. En el próximo día, no sé si terminaré en el próximo día, pero por lo menos un día más vamos a seguir con este capítulo 3 del libro de Malaquía, que es muy, muy, muy profundo. Se tocan demasiadas cosas realmente. Como vimos, un versículo en el estudio pasado ha sido un estudio. En este, 4 versículos. O sea, hay mucho que hablar. Estoy haciendo de manera muy resumida todo, o sea, no estoy tampoco profundizando tanto, 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 sino una pasada por encima de estos versículos y espero que se esté entendiendo lo que quiero llegar a explicar. Y bueno, ¿quieres añadir alguna cosa más? Bueno, pues darle las gracias a todos por acompañarnos hasta aquí y que continúen con nosotros también el desarrollo que se continuará la próxima semana. Los que no han escuchado los estudios anteriores, pues los invitamos a que puedan escucharlos para que lleven el contexto de toda la explicación y todo el aprendizaje. Y bueno, invitarlos también a que se suscriban al canal, que le den a la campanita para que todas las semanas les llegue la notificación
y que pueden también escribirnos en los comentarios cualquier duda, pregunta. Todo lo que nos escriban será de bendición y si podemos colaborarles en responder alguna duda, pues también será de grande bendición. Así que bueno, que tengan una excelente semana llena de bendiciones en el nombre de Jesucristo. Que tengan una bendita semana. Amén. Amén.